Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos, muy buenas tardes a esta emisión más de SimChat. El día de hoy me acompaña, aquí ya está el psicólogo Luis García, a quien le doy la bienvenida antes que otra cosa. Hola, Mi, muchísimas gracias nuevamente por hacer este programa tan maravilloso que vamos a tener. Exacto, estaba viendo que hace justamente 2 meses nos volvió a tocar juntos. O sea que cada 2 meses vamos a repetir fecha, yo creo. ¿Es cíclico? Pues ojalá no, Coincidencia. no, no pase tanto tiempo, que sea cada mes. Sí, yo creo que sí, porque el tema del día de hoy va a ser cómo cuidar la autoestima de nuestros hijos o de los niños en general. Y justamente para que ustedes nos manden sus dudas, preguntas y demás, aquí abajito van a empezar a pasar los datos y si no, se los vamos a dar. El teléfono es 800-911-6666, la opción es la número 3. En esa opción estamos brindando no solamente la orientación psicológica gratuita, sino también estamos resolviendo dudas acerca de este tema. Y si por cualquier circunstancia nos quieren mandar un correo, nuestro correo es centrodiagnóstico@serfeliz.com.mx. De hecho, en la página que está apareciendo aquí abajito, ¿verdad, Luis? También tenemos test para que nos puedan mandar sus dudas, opiniones y también pueden contestar algo, ¿no? Por si tienen dudas. Sí, pues ahí van a encontrar algunos tests, ustedes van a elegir cuál es el que se adapta más a la problemática que están teniendo. No propiamente van a tener un diagnóstico, es como una especie de tamizaje. Esos resultados nos llegan a nuestra base de datos, esos se derivan a los psicólogos o psicólogas que están en el CENDE y bueno, les daremos una respuesta y ustedes también, la virtud y la ventaja del Centro Nacional de Diagnóstico es que pueden responder y darle un seguimiento, ¿no? A diferencia de otras líneas en donde o no hay seguimiento, el número es limitado de llamadas, nosotros te acompañamos durante todo tu proceso hasta que se solucione el problema. Ya solamente depende pues de ti, ¿no? Nosotros ponemos de nuestra parte, tú pon la tuya, adhiérete al tratamiento y estarás bien si tú así lo deseas. Exactamente, es la participación justamente que brindamos también nosotros a esta parte de la salud. Además de todo eso, bueno, acuérdense que el servicio es gratuito y es 24 horas. Y bueno, hablando un poquito acerca de este programa que es Cuida la autoestima de los niños, quisiera decirles que el psicólogo Luis García no solamente es compañero del Centro Nacional de Diagnóstico, sino que también es educador certificado en disciplina positiva en la familia por el Positive Discipline Association. Ahora sí lo dije muy bien. Eh, sí. Exactamente. Esto es bien importante y se los quiero recalcar, porque muchas veces podemos ver mucha gente en Internet, muchas personas que dicen, ya sea en videos o ya sea en páginas, que son personas certificadas y no es así. Es bien importante que puedan saber eso, puesto que alguien que trabaja con niños tiene que tener una certificación. Así sea un psicólogo general, tiene que decir ahí que es certificado, que tiene justamente todas las credenciales para trabajar con niños, porque trabajar con niños en verdad requiere de muchas otras técnicas y bueno, también trabajar con los papás requiere de muchas otras técnicas que justamente ahorita el psicólogo Luis nos va a auxiliar, porque hablando acerca ya del tema, pues me gustaría que tú hablaras un poquito así muy ligerito de esta parte de disciplina positiva y cómo se relaciona con la autoestima. Bueno, en términos generales, porque ya hicimos todo un programa de disciplina positiva, podría decirse que es una filosofía de vida a mí. Jane Nelson en su primer libro, La disciplina positiva, la carátula es un rompecabezas y justo utiliza esta metáfora porque son muchísimos elementos que integran disciplina positiva y que si tú los vas leyendo uno a uno podrías no entenderlos o aplicar mal estas estrategias, solo se comprende en su totalidad. Entonces, disciplina positiva es un cambio de visión hacia la percepción que tenemos de los niños con un sustento teórico que es ya bastante viejito, es de Adler y Dreyfus, que fueron discípulos de Freud, imagínense, pero muy contemporáneos para la época y que hoy en día siguen muy vigentes. Estos dos maestros los retoma Jane Nelson y Lindlot, que son las creadoras de disciplina positiva, para fundamentar el acercamiento al entendimiento del comportamiento de los pequeños, que básicamente lo resumo en tres pilares, que es la pertenencia, es el pilar básico de disciplina positiva. Todo niño tiene la necesidad de pertenecer y está en búsqueda de ello.
Todas las decisiones que toma el pequeño, que son de manera inconsciente, están encaminadas hacia la pertenencia, la conexión emocional, hacia el vínculo y hacia sentirme valorado e importante, que ahorita lo vamos a retomar con el tema de autoestima. Segundo pilar, la autonomía, que es súper importante también para la autoestima, que es el desarrollar niños independientes que sean capaces, que sientan capacidad para hacer las cosas y finalmente la utilidad, que no es otra cosa más que el desarrollar habilidades para la vida, que en ese sentido disciplina positiva está en contra del castigo, el regaño, los premios, los sermones, las nalgadas y demás, ¿no? Que de repente esto puede chocar un poquito porque muchos papás nos pueden decir, oye, pero entonces me estás diciendo que disciplina positiva es permisiva. No, no lo es. Tenemos muchísimas otras estrategias. Lo que pasa es que pareciera que a nosotros como papás en nuestra caja de herramientas sobre cómo educar a los pequeños, parece que solo contamos con eso, ¿no? El sermón, el regaño, el Ujú. castigo y el premio. Y entonces cuando les quitamos como estas partes que con las que estamos acostumbrados a educar, es, ¿y ahora qué hago? Dime qué más, ¿no? Disciplina positiva incluso tiene unas tarjetitas de herramientas de disciplina positiva que son alrededor de 48 a 50 opciones que puedes tener para abordar alguna situación con tus pequeños. Entonces, por herramientas, en ese sentido no paramos, solamente pues tenemos que frenar un poquito porque disciplina positiva nos pone un alto y te dice, papá, a ver, espérame tantito, ese foco de atención que tú tienes puesto en el niño, que es un niño Ujú. tirano, es un niño desobediente, es un niño malcriado y demás, que basta de etiquetas, las etiquetas nunca le han hecho bien a nadie, ni las buenas etiquetas. Entonces, ese foco de atención que tienes ahí puesto en el niño, velo girando poco a poco, velo girando, girando y girando y póntelo en ti y date cuenta cómo es que tú estás colaborando en la educación de tu niño y cómo es que estos comportamientos que de repente te vuelan la cabeza, los estás manteniendo con tus propias respuestas. Entonces, disciplina positiva es eso, disciplina positiva es un cambio de enfoque, es una filosofía hacia un abordaje de muchísima mayor conexión emocional hacia los pequeños, teniendo un fundamento del por qué estamos actuando de esta manera. Es decir, no es como improvisado, ni tampoco nos vamos a las raíces conductistas, ni psicoanalistas, porque entonces ahí es en donde recurrimos mucho otra vez al castigo, al premio, al reforzamiento, al estímulo positivo, cosas que pueden llegar a funcionar, disciplina positiva no lo niega, pero no desarrollan habilidades para la vida, que ese es el punto, ¿no? Claro, hasta parece muchísimo más sencillo, así como lo mencionas, ¿no? Ya cuando te dan tarjetitas, cuando te hacen más dinámico, es como decir: "Ay, bueno, ya no me dan la práctica de toda la vida", ¿no? El haz esto y ponte una palomita. Y creo que eso es bien importante, sobre todo para los papás. Y ahorita nos vas a explicar, o me gustaría que nos dijeras, pues, ¿cuál es el papel de los papás justamente en el desarrollo de autoestima de sus hijos? Porque esa es la primer base, ¿no? O sea, el fundamento principal de la autoestima. Cierta mencionabas algo bien interesante que disciplina positiva lo pone bien sencillito, es bien lúdico. En los talleres que damos de disciplina positiva todo el tiempo estamos jugando, haciendo actividades, participando, y eso hace que cada quien aprenda desde sí mismo y lo que quiera aprender. Es realmente valioso los talleres de disciplina positiva, si un día pueden tomar uno, pues adelante. Ahora, el papel que juegan los papás en el desarrollo de la autoestima de los niños es pues finalmente básico. El otro día leía un meme que decía, el primer y último gran amor que tienes en tu vida debe ser tú mismo. Hoy lo puedo tener un poquito de tela de juicio porque el primer gran amor que deberías de tener tú siendo niño, pues es el de tus figuras de apego, el de tu papá, el de tu mamá, tus cuidadores y demás que te dan ese sentido de pertenencia, esa conexión, esa significancia y esa relevancia en la vida de los otros. No quiere decir que todo el tiempo vayas a depender de eso, pero en un principio el niño sí depende emocionalmente de los papás y sí depende completamente de ellos, porque si no el niño no sobrevive, ¿no? ¿Es Entonces, como dependencia o es como una especie de modelaje? no, sí es dependencia. Los niños dependen Mm, del papá o de la mamá del cuidador, primero para la mm, supervivencia. A veces confundimos en el tema de los límites, me voy a desviar un poquito, que los límites son igual a las pautas de comportamiento o normas de conducta. Los límites garantizan la supervivencia del niño, es decir, tú como papá pues estás vigilando que no haga algo que ponga en riesgo su vida, ¿no?
Por eso es que los límites solamente se deben poner con mucha seguridad y con amabilidad. No es necesario nuevamente como el grito y el regaño, porque lo único que estás garantizando es la seguridad y la supervivencia del pequeño. Entonces, en cuestión de autoestima, lo primero que van a dar los papás es la pertenencia y la conexión emocional y la supervivencia y la seguridad del pequeño. La otra parte que nos van a dar los papás en términos de autoestima es ser responsivos a nivel emocional ante, valga la redundancia, las necesidades emocionales de los pequeños. Hemos visto también en otros programas el tema del apego, que hemos visto 4 tipos de apego, no me va a tener ellas por sería otro programa, pero bueno, los papás cuando están emocionalmente vinculados con los pequeños, pues vamos a proporcionar apego seguro en ellos, que significa que en gran medida podemos responder ante las necesidades emocionales de los pequeños. Esto quiere decir que nosotros seamos una base segura y un lugar seguro para los niños. ¿Qué significa esto a su vez? Significa que el niño sepa que puede confiar en ti cuando lo necesite, que puede regresar a ti cuando se siente estresado, cuando tenga miedo, cuando tenga un problema. Un ejemplo muy sencillo de esto es cuando, no sé, llevas a tu niño a una fiesta, a un salón, y de repente el niño, pues en su naturaleza, quiere explorar. Y entonces se aleja y se va a los juegos, pero de repente entra un miedo, porque recordemos que los niños son dos cosas, un manojo de estrés e inseguridad y científicos explorando el mundo, ¿no? Entonces va a querer explorar, de repente le entró miedo porque ya no te vio, solo te voltea a ver y tú desde lejos le dices, está bien, ¿no? Se sintió seguro y sigue Ujú. explorando, ¿no? Un niño que se siente seguro, que tiene apego seguro, que tiene buen sentido de pertenencia, entonces está dispuesto, su cerebro está dispuesto a aprender. Cuando no, entra en modo supervivencia. Es decir, solo estoy buscando conductas que me hagan sentir conectado emocionalmente con mis papás y entonces eso me lleva a caer en los malos comportamientos. Nosotros en disciplina positiva le llamamos metas equivocadas o metas cerradas, que solo son conductas que van enfocadas a buscar la pertenencia de mis figuras de apego o mis círculos sociales, pero como he entendido que no es a través del buen comportamiento, pues busco llamar la atención, o busco el poder, o busco la venganza, o busco eh, no sentirme bien y demás, ¿no? Entonces, el, la importancia o el papel del papá y la mamá o las figuras de apego o los cuidadores o los educadores en el desarrollo de la autoestima de los pequeños es fundamental. Incluso a mí, tú lo has visto y yo lo he visto en la línea y de verdad no es un caso cada semana, es un caso diario, si no es que 2 o 3 de personas que ya no le encuentro motivo porque ya no le Ujú, interesa a nadie. Es que ujú. ya no le encuentro sentido porque no me necesita nadie, porque me siento solo, porque mi familia está lejos. En fin, todos estamos, incluso de adultos, buscando ese sentido de pertenencia. En el niño, pues evidentemente es más. Cuando el niño se siente en ese sentido seguro, que pertenece, que le das habilidades para la vida, que sus opiniones son escuchadas, entonces va teniendo un concepto de sí mismo diferente, con seguridad. Además va tomando decisiones que le ayudan al aprendizaje porque se siente capaz de hacerlo. Su cerebro no está estresado. Claro, entonces ya no va a dudar y eso quizá aplique en la vida diaria, ¿no? Quizá para un trabajo, para desenvolverse en la escuela, para adquirir más competencias, etcétera, etcétera. Pero me queda una duda que me gustaría que nos auxiliaras a responder ahorita que nos vamos a un corte y vamos a ir regresando, pero me gustaría que tú nos dijeras, porque ahorita estamos en una sociedad, o quizá no ahorita, sino ya de tiempo, en donde hay un papá ausente. Siempre hay un papá que quizá no está dentro del círculo inmediato de la familia, o alguno no está presente por alguna cuestión de trabajo, por alguna otra circunstancia. Entonces, quisiera saber si esto nos pudiese afectar también en la autoestima del niño. Vamos a un corte y Vale, regresamos con esta pregunta, ¿va? va, volvemos. No se nos vayan.
Pues ya estamos aquí de regreso. Acuérdense que el programa es totalmente en vivo y el día de hoy estamos hablando de cómo cuidar la autoestima de los niños. Por eso el psicólogo Luis García, que está de este lado, ya nos está ampliando desde pues la parte de disciplina positiva, qué podemos hacer, cómo intervienen los papás y demás. Y antes de continuar, Luis, con la duda que quedó pendiente, nada más me gustaría leer un poquito acerca de los comentarios que nos han hecho llegar, que Sí, justamente también tenemos pues nuestras preguntas en redes sociales. Búsquenos, abajito también vienen nuestros datos por cualquier cosa que quieran saber. Y nosotros pusimos una pregunta bien interesante. ¿Llenar de elogios a nuestros niños será suficiente para desarrollar su autoestima? Y nos comentan, Xochitl, no, eso solo aumentaría el ego. Esa parte me parece ok. importante. Mariela B nos dice, no, debe de haber un equilibrio. Mariel nos dice, creo que más bien el hecho de tener ejemplo de vida, más o menos lo que comentabas, apoyar en aprender a tener inteligencia emocional desde pequeños, es algo que fortalece su autoestima. Y creo que va un poquito de la mano también lo que mencionabas, ¿no? Acerca de que él se pueda sentir seguro, pero también hay casos en los cuales pues los papás no siempre están presentes. ¿Qué hay en esos casos? ¿Qué se puede decir? ¿Se afecta o no afecta? Quiero retomar un poquito algo del bloque anterior que me parece importante y de ahí parto para responder Sí. esta pregunta a mí. Algo que nos dice disciplina positiva que va a configurar la autoestima de los pequeños. Son 7 cosas, pero bueno, nos tardaríamos todo un programa, les llamamos percepciones y habilidades para la vida, pero en resumen serían 3. El sentimiento de competencia, saber que el niño sea capaz, que sepa que es capaz. Tenemos que desarrollar este sentimiento de yo puedo en los pequeños. Esto es ayudándolos a ser exitosos. Esto lo retomo de Vero Correa, nuestra compañera esta. Ella me enseñó esta técnica de ayudarlos a ser exitosos, que por cierto nos está escribiendo y le mando un gran saludo. El que sus decisiones sean tomadas en cuenta, que vuelva a lo mismo, no significa que les vamos a decir que sí a todo, solamente que sean escuchados. Acuérdense que es importante el sentido de pertenencia. Imagínate a mí que estás tú en una situación, no sé, de familia o de trabajo, en donde hay una problemática y tú tienes muchas ideas y muchas opiniones y te dicen, no, tú cállate, estás chiquita, ¿no? O tú cállate porque es la O nueva, la ¿no? ignorancia total, ¿no? La omisión. Entonces, bueno, imagínate cómo se sentiría un niño ante eso, ¿no? Y lo Ujú, segundo es que sepa el niño que su poder interno, porque todos los niños tienen poder interno, nos guste, ¿no? Se ha dirigido hacia cosas que puedan favorecer a los demás y que puedan beneficiarlo a él mismo. Todos los niños, como les decía, tienen este poder interno, solamente que cuando están en este modo supervivencia lo enfocan mal y entonces ese poder interno lo enfocan hacia la mala conducta. Por ejemplo, Jay Nelson dice que los niños que ejercen bullying son muy buenos líderes, pero está enfocado hacia causar un daño, un malestar, ¿no? Entonces, bueno, parto de esto porque si te das cuenta, no hablamos de la presencia de alguien en particular, sino el desarrollar habilidades y percepciones para la vida, ¿no? Entonces, hay un apego que sí se puede restaurar en caso de que no haya existido una figura materna, una figura paterna, siempre y cuando pues haya este sentimiento de pertenencia, este apego, esta conexión y se desarrollen estas habilidades para la vida. Obviamente, en algún momento, porque también pasa y son temas que se abordan desde disciplina positiva, cuando pues papá o mamá no está en algún punto, se lo llegan a preguntar, ¿no? Porque empiezan a ver y a comparar otras situaciones con sus compañeritos de escuela y demás, ¿no? Y entonces ahí es muy importante el abordaje emocional, validar sus emociones, hacer estas conexiones, ser responsivos ante ellos y darles explicaciones para que, congruentes a su edad, para que configuren de mejor manera esa experiencia, ¿no? Desde la teoría del apego, necesitan integrar de mejor manera las historias para que a nivel emocional no causen tanto problema. Te pongo un ejemplo. A mí, mi niña me acuerdo que tenía 1 año y se cayó y se pegó en la pierna. Todavía no podía hablar, ¿no? Pero lloró y supongo que eso le causó como mucho impacto. Entonces decía, aquí, ¡pau! Pierna, ¡guau! Y lloraba, ¿no? Entonces, esa era su explicación y me lo repetía. Yo entendía que eso era parte de lo que ella estaba repitiendo para integrar la experiencia a nivel emocional. Entonces, eso es lo que tendremos que ir haciendo, pero bueno, nuevamente es un tema de otro programa,
Pero, sin Ujú. embargo, aquí lo importante es que a nosotros como padres, asumiendo esta responsabilidad como figuras de apego y siendo responsivos ante las necesidades emocionales de los pequeños, no necesariamente tendría que verse afectada la autoestima de los pequeños. Okey, entonces, no importa, digamos, que exista un padre fuera de casa, siempre va a haber una figura que va a estar auxiliando justamente con este modelo, ¿no? O este estilo educativo. Me gustaría que tú pudieses adentrarnos un poquito más con esta pregunta que hicimos justamente en Internet, de esta parte de usar muchos los elogios, los premios, y yo me acuerdo que una vez le comentaba a una usuaria, justamente hablando de los ejemplos, le digo: "Es que no puede darle todo el tiempo", por dar un ejemplo, una hamburguesa a su hijo cada vez que saque una buena calificación. Digo, porque se imagina cuántas hamburguesas no le va a comprar a su hijo. O sea, ¿se imagina usted también cómo puede fomentar, pues, no sé, el sobrepeso o demás? O siempre que él vaya a hacerlo, ¿va a querer una hamburguesa? Entonces, creo que también tenemos que prestar mucha atención en esta cuestión de los elogios, ¿no? Entonces, ¿eso ayuda a su autoestima o no mucho? Esa era una pregunta un tanto con jiribilla, Ami, déjame decirte, porque en realidad, Ujú, eh, la forma en que nosotros, nos contamos nuestra propia historia de vida es como la vamos a vivir y a sentir, y a veces no tenemos como mucha idea del significado, la significancia de las palabras, ¿no? ujú, Esto ya no lo dice la disciplina positiva, lo digo yo como psicólogo en mi experiencia profesional, las palabras crean realidades, ¿no? Entonces, a partir de cómo nos contamos las cosas es como las vamos a vivenciar emocionalmente. El elogio, eh, mm, eso es como los dulces, ¿no? Uno de vez en cuando está bien, ¿no? Pero llenarte de dulces, pues tampoco está correcto, ¿no? Lo mismo sucede en la autoestima de los pequeños, los elogios no están mal, ¿no? El problema es cuando lo haces en exceso. Por eso te decía que era como un tanto como jiribilla, ¿no? mm, Porque unos nos decían ujú, que sí, otros que no, en fin, ¿no? No es tan mal con cierta medida, ¿no? Porque el elogio va enfocado hacia el reconocimiento del otro, de tú como papá o tú como mamá, de la maestra y demás. Y entonces el riesgo que se corre es que el niño se vuelva adicto al reconocimiento ajeno. Hoy tú lo puedes ver a mí con muchas personas que en redes sociales se deprimen por no tener ujú. ese número de likes que estaban esperando, porque nadie comentó una publicación y demás. Eso es O porque muy medidas posiblemente, desesperadas, ¿no? sí, estuvo en búsqueda de esa pertenencia o lo hicieron adicto a ese elogio. En disciplina positiva nos gusta creer entonces que la otra cara o la otra contraparte del elogio es el aliento. El aliento va enfocado a reconocer, a empoderar y a describir las acciones que el niño hace bien para que se sienta orgulloso de sí mismo. Una de las características también principales para que un niño desarrolle muy buena autoestima es que él sepa que sabe, es decir, que tiene un sabio interno, digámoslo así, y que tiene la capacidad de saber cómo aprende y de enseñar a las demás personas. Y eso lo logras a través de el reconocimiento y la descripción de las cosas que sí hace bien y a través de buscar una autoevaluación de su propia conducta a través de las reflexiones, las preguntas de curiosidad, del análisis que hagas de los errores que pueda tener el niño, ¿no? E incluso de los aciertos que pueda tener. Es muy ¿Nos puede diferente, dar un ejemplo sí, más o menos de cómo a eso voy. podrían ser esas? Va. Ajá, a eso voy, a eso Ujú, voy. Es muy diferente a mí que yo te diga a ti: "Hey, me obedeciste, hiciste lo que yo quería que tú hicieras, felicidades", mm, a decirte: "Oye, muy bien, deberías de sentirte orgullosa de ti misma porque coloreaste muy bien sobre estas líneas, ¿no? E hiciste la tarea, como te lo dijo la maestra", por ejemplo, ¿no? Es muy diferente que te diga, eres una niña buena, ¿no? Eres una niña bien portada. Las niñas bonitas son bien portadas, ¿no? A ujú. decirte, oye, estuviste excelente, no hiciste ruido en el consultorio porque te enfocaste a leer el libro mientras esperábamos entrar con el doctor, ¿no? Es muy diferente a que te diga, Ami, hiciste mal tu cama otra vez, te lo he dicho miles de veces, ¿no?
O incluso el, mamá, hice mi cama, es tu obligación, ¿no? O mamá, saqué 10, ¿y qué esperas que te aplauda? Es lo que tienes que hacer. Y Ah, muy sonado, hey, ¿no? Eso. sí. Hey, Ami, Ujú. me gustó mucho cómo hiciste tu cama. Mira, date cuenta cómo es que hoy dejaste derechito esto. Ya te diste cuenta que si le jalas por acá, queda más alineado, por ejemplo, ¿no? Te puedes dar cuenta qué pudieras hacer para que quede más derechita esta cama, ¿no? Entonces, esa es la diferencia entre el elogio y el aliento. El elogio, te digo, el riesgo es ese, buscar niños, perdón, formar niños adictos al reconocimiento. Te pongo otro ejemplo, este es muy claro y este me gusta mucho. El primer dibujo que hace tu niño, ¿no? Y entonces va y te lo enseña y tú dices, wow, me gustó, me encantó, eres una niña buena. Y al rato va el niño y te dice, ¿te gusta mamá? ¿Sí te das cuenta? Ya está Ujú. buscando, o ya está Sí, buscando el claro. reconocimiento, ya te está preguntando si a ti te gustó, ¿no? Y entonces es ahí en donde el elogio está bien, pero estaría muchísimo mejor el usar el aliento. ¿Cuáles son los 3 criterios de este aliento? El reconocimiento, el empoderamiento y la descripción. Entonces, enfócate en eso y vas a ver que tu niño empezará a sentirse orgulloso de sí mismo, que también es parte fundamental de la autoestima. Que bueno, ya eso es diferente a los premios, que es lo que hablabas ahorita de la hamburguesa, pero bueno, ese es otro tema, ¿no? Okey. Oye, antes de podernos ir otra vez a un corte, Ah, me gustaría, se nos pasa bien rápido, ¿verdad? sí. Me gustaría leer un poquito acerca de esos comentarios, porque me parece que puede sacar, pues, muchísimo tema de estos. Nos comenta Rogelio: "Pues mi hijo es muy inteligente y muy seguro gracias a que siempre le hago cumplidos". También Jesús nos dice, los elogios deben ser sinceros, realistas, en base a lo que ellos logran y no en lo que nosotros queremos. Llenarlos de elogios cumplidos solo porque se nos ocurre es una terrible idea, ya que Mm, logras exactamente lo opuesto. Vamos más o menos, ¿no? Como que con la idea. sí, un poquito. Se cortó un poquito los anteriores comentarios, pero bueno, de igual Sí. manera, el elogio en medidas justas está bien. Digo, tampoco es que lo vayas a dar sin que lo haya merecido, ¿no? Eh, pero es muchísimo mejor el que alientes y estimules a que eso que entiendes que es un desarrollo en sus habilidades, en su crecimiento, en su madurez y demás, pues lo estimules para que el niño por sí mismo, por sentirse orgulloso de sí, lo siga implementando. Okey, entonces, nada más retomando un poquito lo que decía este chico de Rogelio, que dice que cada vez que celebra sus cumplidos, aún así sean los más pequeños. ¿Esa es la parte que dices de los elogios o de sí alentar a lo que sigue? De preferencia sería alentar, ¿no? Porque si no, te digo, es buscar, estamos haciendo que el niño busque más bien el reconocimiento de sus cuidadores, de papá o de mamá, ¿no? Por eso te decía, es como un poco de jiribilla. Habría que ver de qué manera elogia, a lo mejor lo que él entiende como elogio es aliento, ¿no? El elogio, como te decía, es eso, el que tú por ti le celebres al niño, porque a ti te gustó, porque eso es lo que hace un niño bueno, porque eso es lo que hace un niño bien portado, ¿no? El otro día también escuchaba una frase de las niñas bonitas no lloran, cosas así, ¿no? Ujú. Entonces eso es buscar la aprobación externa. Yo creo que la pregunta que te puedes hacer, ahorita recordé que sí lo vemos en las certificaciones, pregúntate cuando estés dando un comentario de elogio, si lo que estás buscando en el pequeño o contigo mismo no es el sentirte bien con lo que hizo el pequeño, ¿no? Entonces, si lo que estás buscando es el sentirte bien tú o el que tú te sientes orgulloso también por lo que hizo él, el pequeño o la pequeña, entonces muy posiblemente estés elogiando y no estés haciendo el aliento. Ojo, porque va a haber papás que me dicen, ay, pues cómo nos vamos a sentir orgullosos de lo que nacen esos pequeños. Sí, pues todos nos sentimos orgullosos de cómo van creciendo y van desarrollando sus habilidades y todas esas cosas. Me refiero a cómo lo decimos, ¿no? A porque a mí me gustó
o por qué yo estoy transmitiendo que él debe de sentirse importante, orgulloso, capaz, inteligente y demás, ¿no? Insisto, describiendo, empoderando y se me fue la otra, bueno, describiendo y empoderando, ¿no? Que es básicamente Mm, los criterios de un buen aliento, okey, vamos reconociendo. a ir a un corte. Vamos a ir a un corte, Luis, pero me gustaría que hablaras acerca de los castigos o de aquellos enemigos que tienen la autoestima, ¿vale? Sí, va. No se nos vayan, venimos. Pues ya estamos aquí de regreso en esta transmisión totalmente en vivo. Estamos hablando de cómo cuidar la autoestima en los niños. El psicólogo Luis García ya nos está haciendo el favor de resolver dudas y prácticamente darnos la respuesta correcta dentro del modelo de disciplina positiva para poderlo aplicar. De todas maneras, si tienen dudas o cualquier cosa que quieran consultarle también, está aquí abajito nuestro número. Es un número gratuito y es atención 24 horas. Es 800-911-6666, la opción es la número 3. Entonces, acuérdense, gratuito 24 horas si tienen dudas o comentarios acerca del programa o si también nos quieren decir o sugerir algún programa, por supuesto que lo vamos a tomar en cuenta. De hecho, aquí le quiero hacer mención también a Mariel, que nos dice que le gustaría tocar un tema de pareja, ya está súper apuntado también en agenda. Denos calma, denos paciencia, porque vamos atendiendo todos estos temas y sugerencias. Les estábamos hablando acerca de los enemigos de la autoestima y justamente hablando de lo que nos comentaba Vero Correa, también nos pregunta, o más bien nos dice, ¿por qué es tan difícil poner límites? Porque esto puede generar culpa, culpa a los padres y quizá eso también pueda generar la duda de, híjole, ¿y si le estoy haciendo daño a la autoestima de mi hijo? Y si pasa esto, Mm. ¿qué nos podrías comentar al respecto? Dice un educador español, Rafa Guerrero, que hay que dejar que los niños sufran, más no hay que hacerlos sufrir, ¿no? Que es diferente. Puede ser, estoy hipotetizando, porque pues hay muchas razones por las que un padre puede llegar a sentir culpa al poner límites. Recordemos que, como decían nuestros amigos del Brief Therapy Center, cada caso es su mejor explicación, ¿no? Entonces, Ujú, puede hipotetizar de diferentes maneras. Una de ellas es porque al poner límites, pues evidentemente el niño puede reaccionar con berrinche, con enojo y demás. Y hay papás que tenemos como prioridad en el estilo de vida, que es otro tema de disciplina positiva, la comodidad o el confort, y entonces no nos gusta que nuestros niños sufran, y entonces cuando entran en esos estados de enojo, de crisis emocional, pues sentimos un poquito de culpa, ¿no? Bueno, el tema de límites es otro tema. Ya hicimos uno ahí con un chico se llama su página Chamaco Positivo, ahí pueden buscarlo también en YouTube, está ahí, hablamos sobre límites con amabilidad y firmeza, ¿no? O sucede también de manera muy frecuente que brincamos, ¿no? En los estilos en los que ponemos límites. De repente podemos ser o muy autoritarios o muy permisivos, ¿no? Disciplina positiva propone el que sea amable, pero firme, ¿no? La amabilidad le da respeto al niño y la firmeza le da respeto al adulto. En disciplina positiva somos muy, 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 muy respetuosos en todo sentido, incluso con los participantes, ¿no? Decías algo bien importante ahorita que regresamos del corte, pues nosotros estamos respondiendo, estoy respondiendo desde la disciplina positiva. Habrá quien le haga sentido, habrá quien no, cada papá está dispuesto a aprender lo que en ese momento quiera aprender, ¿no? A lo mejor habrá quien le suene lógico, habrá quien no. Bueno, todo tiene su momento, todo su tiempo. Lo que sí puedo decir
es que disciplina positiva nos ahorra muchos corajes y estar atrás de ellos y peleas y conflictos. O sea, también yo les digo, esto hay que hacerlo por nosotros como papás, porque de repente estar Ujú. atrás y atrás y atrás y atrás es bien cansado. Claro, y como dicen también, y aquí nos lo comentan justamente, en la pregunta que habíamos hecho, Vanessa Esparza nos menciona que, pues, no nos enseñan a ser papás, y justamente podemos cambiar los patrones de crianza que se han establecido desde muchas generaciones, ¿no? Eso es cierto, nadie nos enseña a ser papás, pero sabes que a mí yo he llegado a esta conclusión. Creo que también es un poquito de responsabilidad nuestra informarnos sobre nuestros niños, sobre la edad que tienen, sobre las competencias, habilidades, madurez que van desarrollando en cada etapa de su vida. Mira, cuando compras un celular, no te pasas horas tratando de entender y pasando cosas de tu anterior número celular al otro. Ujú, Compras algo que te interesa mucho y lees las instrucciones o ves tutoriales en YouTube. Yo creo que es un poquito de responsabilidad nuestra, pues educarnos, ¿no? Buscar un poquito de información acerca de lo que pasa en nuestros niños en cada una de sus etapas. Yo creo que muchos de los que llegamos a disciplina positiva fue por eso, porque ya no nos alcanzó lo que lo que entendíamos de la infancia, ¿no? Yo lo digo y lo digo abiertamente, a mí no me interesaban mucho los temas de niños, siempre fui enfocado a la familia y a la pareja, hasta que nació mi bebé, ¿no? Y entonces no me alcanzaba, o sea, no me daban los enfoques que yo tenía, y así fue como llegué a disciplina positiva. Entonces yo creo que sí es un poquito de responsabilidad nuestra, pues buscarle, ¿no? Informarnos un poquito. Pues nada, nos quita. Además, hoy en YouTube es muchísimo más fácil. No sé si te acuerdas a mí que luego platicábamos de nuestras épocas en donde tenías que ir a una biblioteca y te encontrabas un fichero ujú. enorme y tenías que buscarla ahí, ¿no? Pues ahora ya Claro. a un clic está la información. La Claro, y pueden si no, ver de en todas YouTube. maneras, evidentemente pueden llamar aquí a la línea o contactar a alguno de nuestros psicólogos que también les pueden guiar. Más vale estar informados y si tienen dudas, pues qué mejor que lo puedan aprovechar. Antes de irnos quizá también ya a un corte, Angélica María Curi, me Esa es gustaría buena. mucho que nos puedas escribir, porque dice una pregunta, mi nieto tiene 9 meses que su madre se fue y nunca lo ha buscado. Ahora en las convivencias, mi nieto de 2 años, cada vez que ve a su madre, parece que ve al mismo diablo. Ella lo abandonó cuando mi nieto tenía 1 año, 2 meses y nos tiene preocupados. Yo diría específicamente para este caso de Angélica que pueda comunicarse a la línea, ¿no? Quizá hay muchísimas cosas que tratar de averiguar y conocer. Y bueno, de todas maneras, también hago énfasis que cualquier llamada que ustedes hagan o cualquier correo es totalmente confidencial. Mm. Aunque es importante para no dejar en la nada a Angélica Curi, que está viendo este programa y que amablemente nos manda su pregunta y que todos vamos a poder aprender un poquito de ella, es el hecho de irse a los fundamentos de disciplina positiva. Lo decíamos al principio de la entrevista, de este Chat. Todo niño busca cómo necesidad principal, la conexión, la pertenencia. Entonces es muy probable que este comportamiento se deba a ello, no hubo una pertenencia, no hubo una conexión, no hubo un vínculo. Y entonces el niño muy posiblemente esté decidiendo esto, como les vuelvo a insistir, es de manera muy inconsciente, que esa es la manera en la que está buscando sentirse vinculado y conectado a nivel emocional. Entonces, ciertamente, como decías, habrá que desmenuzar un poquito lo que está ocurriendo. Eh, Habrá que identificar también cuál es el sentimiento que está generando en los cuidadores, en los que están cuidando a su nietecito, a su pequeño, porque de ahí vamos a poder encontrar cuál es la meta equivocada, si sea exceso de atención o poder o venganza o algo que se llama deficiencia asumida, que es que ya no puedo hacer las cosas porque en realidad no sé cómo hacerlas. Muy posiblemente sean dos, o la búsqueda de atención por parte de mamá o las figuras de cuidado, sus educadores, los abuelitos, o venganza, es decir, si el niño se ha sentido afectado emocionalmente y siente dolor, a lo mejor lo que está buscando es hacer sentir a la mamá un poquito de lo que él está sintiendo cuando se sintió abandonado, ¿no?
Te digo, todo esto es muy inconsciente, pero sí nos da un poquito de entendimiento de por qué un niño se comporta de esta manera. Entonces, nosotros tenemos la metáfora del iceberg, ¿no? Arriba está el comportamiento del niño, el mal comportamiento, y debajo está la creencia detrás de la conducta. Hay que ver cuál es esta creencia detrás del comportamiento del pequeño. No dice que se pone como demonio o alguna cosa así, se pone Es muy como si mal. hubiera visto al mismo No, demonio. pues, Ajá. entonces, bueno, pues habrá que identificar qué es lo que está, cuál es la meta errada del pequeño, pero insisto, seguramente lo que está buscando es, hey, me siento confundido, necesito este lugar seguro, esta conexión y esta pertenencia con ustedes, porque Sí, esto no lo estoy pudiendo integrar. exactamente. Luis, vamos a ir a un corte y regresamos ya para concluir con este tema que se nos fue bien rápido otra vez. No, yo sé, bueno. Vamos, venimos. Pues ya estamos aquí en vivo acerca del tema de cómo cuidar la autoestima de los niños. Y estoy aquí leyendo también sus dudas y preguntas que el psicólogo Luis García ya nos está ayudando a poder resolver. Y pues también nos está abriendo muchísimo el panorama a este el nuevo modelo, ¿verdad? Nos decías de Sí. disciplina positiva. Antes de ir ya a esta parte final, Hermelinda Castillo nos manda muchísimos saludos. Y Angélica igual nos decía que un tema muy interesante, Patti, Vero, también hay otras Veros y Rox que nos hacen varias preguntas. Muchísimas gracias a todos los que nos ven. De hecho, va a ser chascarrillo, pero también estamos en YouTube. Ustedes no lo sabían, pero quizá ya lo están sabiendo y la gente que ya nos ve a través del canal de YouTube nos dice Scarlett Johansson, que buenas tardes. Yo espero que Ay, sea el original, me siento pero complacido. me siento muy honrada de que Scarlett Johansson nos vea y que nos diga buenas tardes. Muy buenas tardes, muy buenas tardes a todos. Y ya, regresando al tema, Chava nos dice, me agradó lo de hay que dejar a los niños que sufran, pero no hay que hacerlos sufrir. Nada más para concluir, justamente, ¿qué hacemos si caemos como que en estas conductas que no nos ayudan o que no ayudan a los hijos a desarrollar, perdón, la autoestima? O sea, se puede reparar, yo me supongo, ¿no? Porque es conforme a la práctica, pero ¿qué pasa con esto? Sí, hay algunos enemigos de la autoestima de los pequeños. Somos muy insistentes. Y qué bueno que tocas también el tema de reparar los errores que de repente podemos cometer como papás, porque pareciera de repente también que disciplina positiva es como traer toda la laurel puesta todo el tiempo y hacer las cosas bien. Por supuesto que no. Eh, Cuenta Jane Nelson una experiencia en uno de sus talleres que en alguna ocasión llegó y dijo, ¿qué creen? Le pegué a uno de mis hijos. No, entonces así de Jane Y Nelson le todos. pegó a su hijo, ¿qué está pasando? ¿No? ¿Qué está pasando? ¿No? Bueno, pues porque no somos padres perfectos, pero sí hay algo que se llaman las 4 R's de la recuperación de los errores, que es el reconocimiento, el resarcir, el reparar y el solucionar, que no es otra cosa más que acercarte a tu hijo, ofrecer una disculpa porque evidentemente no fue la Mm, manera en que reaccionaste a esta situación, tal vez pudiera haber sido otra la forma, y buscar reparar, ¿no? Lo que ocurrió buscando soluciones juntos también, ¿no? Se vale, hay papás que de repente en este modelo autoritarista, de autoritarismo, me lo han llegado a decir literal, pie juntillas, ¿cómo? Yo pedirle una disculpa a mis hijos, eso ujú, me va a hacer perder el control y autoridad sobre ellos. Pues sí, ¿no? Es, porque además tú también estás enseñándole a tus hijos que reconozcan sus errores o cuando se equivocan, porque eso es lo que quieres y eso es cuando los estás regañando, ¿no? Pero pues tú ujú. no los reconoces, pues bueno, también hay que tener un poquito de congruencia en ese sentido, ¿no? Y bueno, uno de los enemigos, pues finalmente es el castigo. Una de las consecuencias del castigo es el retraimiento, la revancha, la rebeldía y el resentimiento. El retraimiento es cuando ya tu autoestima se ve perjudicada, es decir, no, dice Jay Nelson también, ¿de dónde sacamos la loca idea de que para que un niño se porte mejor, primero tenemos que hacerlo sentir mal, ¿no? Al final es un círculo vicioso, a mí, cuando tú
regañas a un niño y tienes todas estas reacciones fisiológicas propias del enojo con los ojos abiertos, las fosas nasales abiertas, todo rojo, así enojado, estresas al cerebro del pequeño y entonces el cerebro lo identifica como una amenaza y entra en modo de supervivencia. Entonces el cerebro deja de captar información y entonces es muy curioso porque por lo que lo estás regañando ya no te escucha, porque ahora está enfrentando una amenaza que eres tú, ¿no? El monstruo ahí, ¿no? Y entonces la información pues ya no llega al cerebro, si no llega bien la información al cerebro, pues ya no hay ni memoria ni aprendizaje, ¿no? Y al rato te preguntas, pero ¿por qué mi hijo no me escucha, no? ¿Por qué le tengo que estar diciendo las mismas cosas 1000 veces y siempre se lo digo de 1000 maneras? Bueno, pues por eso, ¿no? Ujú. Entonces, además de que hiciste sentir mal al niño o a la niña, pues finalmente no hubo ese aprendizaje. Que ojo con esto y vuelvo a insistir, disciplina positiva no es permisiva, es validar siempre las emociones, y esto lo recalco otra vez, validar siempre las emociones, pero no las conductas, ¿no? Entiendo perfectamente que te hayas enojado. Yo creo que también yo incluso me hubiera enojado si alguien me quitara algo valioso para mí, como lo fue tu carrito, pero tenemos que encontrar otras formas de solucionar que pegándole al niño que te lo quitó, ¿no? ¿Qué se te ocurre que podemos hacer, no? Entonces estás desarrollando una habilidad para la vida que es la solución de conflictos y la regulación emocional. Pero si tú lo regañas por haberle pegado al niño cuando legítimamente tu niño se enojó porque le quitaron una cosa, ¿no? Es Ujú. como si a mí te asaltaran a ti, te regañaran por enojarte porque te asaltaron, ¿no? Sí, claro, es De, incongruente, ¿no? sí, de repente a mí me Ujú, gusta poner ejemplos de nosotros como adultos en situaciones de ujú. los pequeños, porque es como de repente hacemos el sentido, ¿no? Por eso es que no nos gusta el regaño ni el premio. El premio lo que das es darle el mensaje al niño: tengo que premiarte porque sé que tú no eres capaz de hacerlo por ti mismo. Entonces tengo que darte un estímulo externo, porque si no, no puedes, ¿no? O la otra es, me vuelvo adicto al premio, al reconocimiento, porque también estamos activando los centros de placer del cerebro del pequeño, en un pequeño que todavía no tiene desarrolladas las cortezas prefrontales, y entonces, bueno, pues al rato no te va a hacer nada si no es con el premio. Por eso Claro, el aliento. claro, tenemos que ir como mediando un poco este tipo de conductas. Nos dice Marco, ayer quité celulares, en teoría estaban en clase en la computadora y estaban jugando con el celular. Y esta parte de la disciplina positiva, ¿cómo se puede aplicar en niños más grandes y en adolescentes? Ya nada más para esa Tenemos pregunta y la última ya. tenemos que hacer otro programa de disciplina positiva para adolescentes, Ujú, porque, bueno, pues sí es otra etapa, ¿no? Eh, estaban en clase, pero, bueno, ujú. hay que preguntar. O sea, acuérdate que hay que validar la emoción, más no el comportamiento. ¿Qué te hizo distraerte con el celular antes de poner atención en clase? Quisiera que me contaras, ¿no? Vamos a solucionar esto juntos. ¿Estaba aburrida la clase? ¿O no estaba interesante? ¿O ya era algo que yo habías visto? Porque no encontramos otras formas de que puedas poner atención en clase o que puedas despejarte un poquito para seguir en clase? También digo, me ha pasado justo por este tema de pandemia, en algunos casos en donde pues está aburrido, ¿no? O son muchas horas sentado, o estar frente al televisor, la pantalla y Bueno, ahora demás. los dos, ¿no? Y a lo Televisión mejor y sí es computadora. a lo mejor sí es una búsqueda de distraerse un poco, ¿no? De, de bajar un poquito al aburrimiento de las cosas. Entonces, hay que resolverlo. Está bien, ¿no? Le quitaste los celulares, pero dale opciones. Eso es bien importante cuando aplicas límites, dale opciones, porque, ok, no le das el celular, está bien, ¿no? Ya no se va a distraer en el celular. Y si al rato se distrae haciendo dibujitos, o si al rato se distrae o se duerme, pues al final no le diste recursos, vuelvo a lo mismo, habilidades para la vida, para cuando sienta eso en clase y tenga la necesidad de despejarse un poco. Posiblemente, digo, estoy hipotetizando porque, bueno, es un poquito lo que nos cuentan, ojalá me llame y lo vemos, pero la sugerencia es, ok, está bien, valida la emoción, investiga por qué, está bien, quitas celulares, pero dale opciones. Exacto. De hecho, sí, ya después Marco nos da una respuesta, pero me gustaría mucho más que pudiese Ah, marcar mira, para ya ampliar nos esto, contó, porque mira, ya, dice, ajá, justamente lo que te iba a era la decir, misma muy era la rápido. maestra de inglés. A lo mejor Creo que perdieron ahí el está. hilo, ¿no? Entonces hay Ujú. que ayudarles a que
puedan resolver cómo seguirle el hilo a la maestra, ¿no? Pues a lo mejor si ya le perdí el hilo, pues ya mejor me pongo en el Sí, celular. claro, ya me perdí. Luis, nada Ujú. más para concluir, me gustaría que nos pudieses decir algunas páginas o algún material que nos pueda ayudar. Bueno, material, hay algunas conferencias en YouTube, páginas, el de mi entrevistada de la vez pasada, Héctor es Chamaco Positivo, de mi Mm, mentora es Pequeño Gran Humano, mi proyecto Cerebritos en Desarrollo, que también estamos dando información sobre disciplina positiva todo el tiempo. Libros, no hay en las librerías, pero encuentras algunos en la plataforma esta donde pides y te llevan, mm, que exactamente. empieza con Pues A, vamos, esas. pues vamos a irlo despejando un poquito más. Luis, muchísimas gracias. Ya se nos acabó el tiempo, se nos fue bien No, rápido, pero me sí, gusta ese tema de disciplina positiva en adolescentes. Ya queda pendiente. Muchísimas gracias a ti y a todos los que sí. nos vieron el día de hoy. Y recuerden que ser feliz, Sí sí se se puede. puede. Nos vemos. Nos vemos.